Gracias por continuar con nosotros aquí en este día y vamos a empezar las entrevistas del día de hoy, y es que justamente Williams Córdoba, psicólogo, nos trae un tema muy interesante que es acerca de conocer las sustancias psicoactivas y cómo esto tiene relación con la violencia. Bienvenido, Williams, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien, muy tranquilo, muchas gracias. El día de hoy nos traes este tema muy interesante que, como mencioné, es las sustancias psicoactivas y violencias. Primero queremos conocer un poco qué entendemos por estas sustancias. Claro, estas sustancias psicoactivas pues pueden ser muy diversas, ¿verdad? Yo creo que una de las más clásicas que conocemos, creo que tendríamos que comprender primero entre las que son legales y las que son ilegales, ¿no? Por ejemplo, de las drogas legales, las que tenemos consumos muy altos es como el alcohol, el tabaco, que incluso ya en las tiendas de supermercado podemos encontrarlas. Me sorprendió mucho, otro día fui a la Super Sánchez y ya venden alcohol, ¿no? Cervezas, botellas, licores, y puede ser cualquier este tipo de drogas o de sustancias que vienen a crear una alteración en nuestro organismo. Así es que hay que conocer, bien mencionas, en los supermercados ya cualquiera puede tener esta accesibilidad de comprar, pero tienen que conocer los riesgos que provocan su cuerpo. Pero cuéntanos este punto que mencionabas detrás de cámaras, muy interesante, que es acerca del por qué tenemos este primer acercamiento con estas sustancias. Claro, bueno, creo que es como hablar de un tema multifactorial. Yo creo que una de las principales causas es de que nosotros principalmente decidimos tener esta experimentación, ¿no? Y de las primeras drogas con las que se experimentan es con el alcohol. Por ejemplo, tengo anécdotas o casos de algunos pacientes que mencionan que veían en las fiestas familiares, ¿no? Que quedaba el poquito de la cerveza o de la cuba en el vaso y te lo tomabas y lo probabas, ¿no? Entonces empiezas a tener como estas experimentaciones. Y la otra con la que experimentas muchos, pues son con las colillas de los cigarrillos que los adultos van dejando ahí en las fiestas sociales, la empiezas a probar, ¿no? Y bueno, lamentablemente en el estado sí tenemos pues una prevalencia muy alta de personas desde 11 años de edad ya están consumiendo, incluso ya no solamente alcohol y tabaco, sino ya otras sustancias como cocaína, crack, ¿no? Entonces ya hay una cuestión como un poco más fuerte de experimentación. Así es, y sobre todo hay que brindar toda esta información para que ellos sepan, como mencioné al inicio, los riesgos o todo lo que provocan su cuerpo, porque igual te compartía esto que mencionan algunas personas de que si ya no lo controlas, ya debes de saber que tienes que ir a acudir con ayuda, pero no, desde el primer inicio hay que tener alerta de estas sustancias. Claro, desde luego, por eso nuestra iniciativa en Centro de Integración Juvenil es crear estos espacios de prevención y promoción a la salud. Nosotros salimos a escuelas, a centros de trabajos para hablar sobre estos temas y brindar una psicoeducación sobre el daño que a largo plazo puede generar, porque tú decías algo importante, cuando ya sientes que no lo controlas, la persona que ya es adicta ya está enferma y él nunca va a decir, ya mi cuerpo no lo controla, al contrario va a decir, mi cuerpo necesita más, claro. Y no va a decir, oye, necesito ayuda, ¿no? Entonces esta es la cuestión como de muy pocas personas dicen ya mi cuerpo no soporta más o mi cuerpo sí soporta más y le estoy metiendo cosas cada vez más fuertes y más fuertes. Entonces la cuestión sí es empezar por una psicoeducación donde ellos puedan comprender que es algo que va deteriorando y lastimando mi cuerpo. Y es que cuando ya se convierte en una adicción ya se puede considerar también una enfermedad. Claro, hasta hace muy pocos años, ¿verdad? Se hablaba de que si la adicción podría considerarse como una enfermedad o no, y hubo todo este debate científico. Hoy en día sí se cataloga como una enfermedad, ¿verdad? Es importante tenerlo en cuenta y conocer también cuáles son los signos y alertas. Tenemos que estar pendientes. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles que están pasando en Tabasco es el tema de los vapeadores, ¿no? Claro. No es un secreto a voces. Las escuelas están teniendo problemas muy severos con el consumo y distribución de vapeadores de secundaria. Se escucha demasiado, ¿no? Entonces creo que parte de esto también es la importancia de los espacios familiares, cómo nosotros educamos a nuestros hijos, también el poder establecer y saber poner límites creo que es muy importante, y sobre todo porque sí está teniendo un impacto muy fuerte entre el consumo de sustancias y las acciones y repercusiones violentas que vemos en los jóvenes y en los adolescentes. Y ese punto era al que iba a abordar, de que qué relación tiene estas sustancias con la violencia, qué puede ocasionar. Claro, bueno, principalmente tenemos que comprender que la violencia se ha normalizado, ¿no? Si yo no te golpeo, digo, pues yo no soy violento porque no te estoy lastimando. Tendríamos que comprender que existen tipos y modalidades de violencias, puede ser física, psicológica, emocional, verbal, familiar. Hoy en día ya la cuestión de leyes, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, pues ya nos abrió un panorama muy amplio sobre esto, ¿no? Habría que aprender un poco más y educar a nuestros hijos en función de cuáles son los riesgos y bueno, cuáles pueden ser las consecuencias también. William, si nos puedes compartir ese punto importante del por qué las personas deben acudir siempre con un psicólogo.
Pues es importante principalmente porque todos tenemos un área de oportunidad. Yo soy de la idea de no ver la enfermedad, sino enfocarse en el ser humano y pues bueno, todos estamos en esa búsqueda constante del sentido de vida y pertenencia a nuestra vida y pues siempre hay un área de oportunidad para mejorar. Claro. William, y ya para finalizar, si nos puedes compartir redes sociales, ¿dónde podemos tener más información? Claro, en Facebook nos pueden encontrar como CIJ Villahermosa y nos pueden encontrar en calle Fernando Montes de Oca número 208, Colonia Lindavista. Te agradezco mucho por toda ustedes esta por el espacio. información y ya saben, en casa siempre estar al tanto de todas estas rutinas y actividades que hacen los más pequeños de la casa, ya sean adolescentes o los más grandes. Vamos del otro lado del estudio con Jenny Colorado, que nos tiene más información.